Queridos amigos, continuamos con las charlas sobre educación entre abuelo y nieto. Hoy vamos a hablar sobre un tema distinto, sobre las principales fuentes de aprendizaje. Por ello, queremos empezar sobre la interacción con otras personas. Esta fuente de aprendizaje podríamos decir que empieza desde que nacemos casi. Empezamos a imitar las personas con las que nos criamos. Más adelante empezamos a aprender a hablar a través de escuchar a las otras personas y vamos aprendiendo de las otras personas a través de cómo nos relacionamos con ellas y qué nos enseñan, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que esta es la fuente principal de aprendizaje, que es los modelos que nosotros podemos tomar. Y de los modelos aprendemos muchas cosas. Empezando efectivamente por la familia, las figuras, porque puede ser que haya familias que no enseñen nada o que enseñen cosas que son negativas, por desgracia para el alumno. Yo como director del instituto tuve experiencias muy tristes. Y, pero la figura paterna, la figura materna, la figura del modelo, ¿no? La figura familiar. Incluso la del educador, ¿no? También. Claro, claro, por supuesto, fundamental. Tiene que ser como ejemplo. Los niños ya empiezan a imitar, ¿no? Empiezan a imitar incluso los gestos, los movimientos, e incluso las personas mayores. Cuando nosotros vemos que una persona está en tensión, también nos ponemos en tensión por esa especie de mimetismo que tomamos con lo que está delante de nosotros. Entonces, es muy importante tener modelos. Es muy importante seguir esos modelos, pero modelos que merezcan la pena. Y hay montones de modelos. Si no los encuentras en tu colegio, no los encuentras a tu alrededor, no los encuentras en tu barrio, hay modelos en la historia. Modelos magníficos. Épocas, en la historia hay épocas, bueno, después lo hablaremos también como la fuente de conocimiento cultural, luego lo hablaremos. Pero puedes aprender mucho de los otros, muchísimo. Y no solamente aprender lo que te enseñen, por ejemplo, técnicas. Claro, yo que vivía en el campo, aprendía las técnicas de sembrar, las técnicas de arar el campo, las técnicas de regar, todas aquellas técnicas las ibas viendo, las ibas aprendiendo. No solo puedes aprender de esas técnicas que vas viendo, sino también de lo que te van diciendo, de lo que te van diciendo y sobre todo de sus comportamientos, de los comportamientos de esas personas que tienes alrededor. Porque al final existen muchas formas de aprender, tantas formas de aprender como cosas para aprender, por lo que son infinitas. Por ejemplo, podemos aprender de las interacciones sociales, de cómo nos relacionamos con los demás, que esto empieza, podríamos hablar, en la familia, en la escuela, ver cómo las otras personas a lo mejor afrontan ciertas situaciones, podemos aprender de ello, podremos aprender del conocimiento ajeno a través del lenguaje, por ejemplo, podemos aprender a través de que a veces escuchar a otras personas, ver otras situaciones, interaccionar, puede sembrar una semilla dentro de nosotros que despierte ese elemento, esa curiosidad, ¿no? Que es esencial para la educación. Sí, sí. Lo importante es la actitud que uno tiene, es decir, la actitud de aprendizaje, porque efectivamente puedes quedarte con una frase que eso te hace mucho bien en tu vida. Me acuerdo que mi padre me decía, de ningún cobarde se ha escrito nada. Y efectivamente es una frase que te ayuda mucho en la vida, ¿no? Te ayuda mucho, encuentra frases potentes, ¿no? Como en filósofos, en pensadores y en los demás. A veces de esas actitudes, de esa gente valiente, puedes aprender muchísimo. Y eso es importantísimo, aprender de los otros. Y aprender sobre todo aquello que te va a servir muchísimo para ti, que te va a construir como una obra de arte, porque esto no quiero que lo olvidemos nunca. A mí también me gustaría destacar que muchas veces hablamos de qué aprendemos, ¿no? De dónde sacamos el aprendizaje y lo enfocamos hacia conocimiento, ¿no? Nuestro conocimiento puro. Pero también aprendemos de las otras personas a querer, a amar, a sentir, odiar, ¿no? El compartir con otras personas, esas interacciones nos evocan unos sentimientos, unas emociones que también nos enseñan mucho y no debemos olvidarlo.
Sí, pero fíjate tú que la televisión, las películas, muchas de ellas hay pocas personas de los que puedes aprender nada, porque son películas de gente mala, y lo que te presentan allí es como gente mala. Sin embargo parece que lo bueno, que gente que han tenido una vida honradísima, como pueden ser modelos de personajes que han hecho el bien para la humanidad, y de estos no se habla tanto, porque esto parece que no se lleva, que no tiene tanto atractivo. Y eso se aprende muchísimo, eso atrae mucho. Claro, individuos que por su fuerza de voluntad, por su capacidad, han dado pasos gigantescos. De eso es de los que me gustaría efectivamente aprender, ¿no? Aquí estamos ya entrando también una parte en el aspecto cultural, ¿no? El aprendizaje cultural del pasado, de los modelos del pasado, de los modelos que se construyen, ¿no? Claro, sí. Bueno, las cuatro fuentes que queríamos hablar hoy de aprendizaje son efectivamente las relaciones, las interrelaciones humanas, de los otros, de uno mismo, de la naturaleza y de la cultura. No es que haya unas y no las otras, es que en un momento dado estés utilizando una y no las otras, todas. Las cuatro fuentes te van regando tu vida y te van ayudando a que tú te vayas formando como un ser auténtico. Y efectivamente, la cultura para mí es increíble. Lo que puedes aprender de la cultura, lo que puedes aprender de los libros, lo que puedes aprender de los libros, es que se aprende tanto porque es un diálogo. Parece mentira que actualmente no le entusiasme a la gente el leer, el acercarse. Claro, si yo pienso en modelos que he tenido en mi vida a seguir, pues dice, hombre, podías tomar muchos modelos de tu pueblo, pero, y esto pues no sé, pues en los pueblos el nacionalismo pues toma modelos de su pueblo porque son los mejores y tal. Yo he aprendido mucho de Platón, he aprendido mucho de personajes que no los he conocido, pero las cosas que decían. Y aprendes mucho de los estoicos, y aprendes mucho de los poetas, y aprendes mucho de las novelas. Cómo en las novelas los personajes están en una situación de tener que decidir y deciden los caminos correctos. Y eso es maravilloso, porque te pone en la situación de ellos. Cuando tú estás en una situación que tienes que decidir y sabes cómo han decidido ellos. Y luego esa sensibilidad. Sí. Y en cuanto a la sensibilidad, ¿no? Yo creo que también es muy importante destacar el papel del arte como forma de aprendizaje cultural, todo lo que evoca, todo lo que nos hace sentir, todas las ventanas que nos abre, ¿no? Cuando estamos delante de un cuadro y nos emociona, ¿no? Cuando oímos una canción y nos evoca algo, nos saca una memoria, un sentimiento, nos hace sentir, nos hace emocionarnos, ¿no? Eso también es una forma de aprendizaje. Por supuesto, bueno, la cultura es simple. Son campos enormes, inmensos. Tú sabes bastante de teatro, te gusta el teatro y sabes mucho de teatro. Imagínate en el teatro cómo puedes ver de esos personajes, cómo allí son modelos que aparecen, son figuras, y cómo se puede aprender de los griegos, de las tragedias de los griegos, ¿no? y de la literatura. Para mí yo es que no puedo concebir aprender, por ejemplo, la sensibilidad de la música, una sinfonía, cuando tú escuchas a Mahler, cómo aquello se te va construyendo tu espíritu, cómo vas notando esa especie de espiritualidad que aparece y que te empuja y que te va llenando. Por lo tanto, de la cultura es un mundo increíble que se puede aprender muchísimo, muchísimo, y que está ahí. Y que además que actualmente es prácticamente gratuita, porque puedes estar escuchando, puedes estar leyendo, puedes estar aprendiendo, que eso es maravilloso. Las conquistas a las que se han llegado. Hablamos un poco de democratización de la cultura, ¿no? Sí, claro, sí, la universalización democrática, si quieres, de la cultura, que efectivamente se pueda llegar a ella y además, ya te digo, de forma gratuita. Claro, yo creo que cuando hablamos aquí de cultura,
también creo que juega un papel muy importante otro de las fuentes de aprendizaje, que es la naturaleza, ¿no? Porque la cultura se construye, yo creo que en gran parte, a través de dónde vivimos, ¿no? De la naturaleza, de qué es lo que vemos, de qué es lo que sentimos. Un poco sería la parte del aprendizaje a través de la experiencia, ¿no? El papel de la naturaleza. Sí, bueno, como tú sabes, yo he estado en contacto con la cultura hasta los 16 años, en contacto casi único, y entonces yo aprendí muchísimo de la cultura, pero digo de la naturaleza, pero fundamentalmente dos o tres cosas. La primera, la ternura. En la naturaleza se ve un cuidado, los animales, la ternura, la belleza de las flores, pero también la crueldad. He aprendido estas cosas, lo uno y lo otro. Cuando observaba la telaraña, cómo se construye la telaraña para que la mosca caiga ya, o un insecto caiga, y la araña va, y cómo le clava el aguijón, y cómo la destruye. Eso a mí me dejaba muy, bueno. Claro, porque yo creo que la naturaleza también, aparte de lo que has dicho, te enseña la humildad, ¿no? A ser humilde, a ver que vivimos en un ecosistema complejo y que no todo solo depende de nosotros, sino que hay algo más grande que nosotros, que podríamos decir el ecosistema, ¿no? Que tenemos que convivir con ello. Y eso también es una cura de humildad, ¿no? Claro, claro, efectivamente, claro. En la naturaleza lo que te enseña es, pues, lo grandioso de la cultura, ¿no? Digo, del mundo, y lo poco que eres tú. Aquellas noches de luna allá en el campo, aquellos movimientos de las estrellas, aquellas lluvias, todo lo que es la naturaleza en general, pues te deja anonadado, pero te deja en una situación de aprendizaje muy interesante. La naturaleza la tenemos muy olvidada, la tenemos poco cuidada, la destruimos, y es la madre absolutamente de todo, y también la madre como fuente de aprendizaje. A mí me gusta ver también la naturaleza como un medio que te ofrece mucha libertad de aprender, ¿no? Porque al final estamos acostumbrados a vivir en unos espacios que están hechos para nosotros, por y para nosotros, para el ser humano, para que nos desarrollemos lo más fácilmente posible. Pero cuando uno está en la naturaleza, tiene que convivir con otros animales, tiene que adaptarse al terreno. Y esa necesidad de adaptarse, de resiliencia, de supervivencia, también es una fuente de aprendizaje muy grande, porque nos da cosas que nosotros en el día a día a lo mejor no somos capaces de vivir, ¿no? Sí, mira, te lo voy a sintetizar. Yo creo que de la naturaleza se aprende lo divino. Es decir, la naturaleza, en contacto con ella, te das cuenta de que hay elementos divinos, pero se da cuenta que hay algo divino, el que ya es un poco divino. Y cuando consigues elevarte, entonces sientes como esa grandeza, y tú te sientes pequeño, pero al mismo tiempo te encuentras conectado con lo grande del mundo, con lo grande de la naturaleza, porque la comprendes, o intentas comprenderla, y no eres un objeto más, eres un objeto más, pero que la entiendes, Sí. que la puedes creer, eres un objeto pensante. Y todo eso te hace tener unas vivencias y unas experiencias sencillamente únicas. Aquí yo creo que también entra el papel del instinto, ¿no? La naturaleza es instintiva. Aprendemos a través de lo que vemos, de lo que sentimos, de qué veo, qué siento. Y esto nos lleva al siguiente punto también, ¿no? Que es el autoaprendizaje, el aprendizaje de uno mismo, de la reflexión, de pensar, de valorar lo que ha pasado, ¿no? Sí, bueno, la experiencia de uno mismo como aprendizaje es terrible, porque uno mismo es un fondo en el que puedes pensar en el inconsciente, en el preconsciente, en el subconsciente total y en la conciencia. Pero uno mismo es una fuente de vivencias, una fuente de sueños, una fuente de deseos, y sobre todo en la época en la que
estamos en el nivel de los colegios, uno es una riqueza, hay una riqueza dentro de ti, que hay un barullo impresionante. Y que ahí es donde también el educador tiene que servir para ayudar, porque el alumno, el estudiante se encuentra muy perdido. Se encuentra muy perdido porque surgen deseos, proyectos, surgen vivencias, surgen depresiones, surgen hundimientos, surge de todo. Y de eso el individuo puede ir aprendiendo. Los individuos pueden ir aprendiendo porque, no sé, la experiencia de dar el primer beso, tierno, profundo, maravilloso, que aquella noche no duermes, toda esa experiencia de decir, pero ¿quién soy yo? ¿Qué tengo yo aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? O la experiencia de hacer un buen examen, la experiencia de tener unos buenos amigos. Es decir, lo que uno puede aprender de lo que va sintiendo dentro de sí, que es insondable, que es maravilloso y que es una fuente que no se agota. Y a veces incluso el placer de hundirse en tus propios pensamientos, ¿no? De decir, me siento y me paso una tarde que parece que no estoy haciendo nada, pero estoy pensando, estoy analizando, estoy revolviendo mis adentros para ver qué es lo que puedo sacar, disfrutando de estar uno mismo, ¿no? Claro. De la reflexión. Claro, es que es un goce inmenso, pero la gente tiene miedo, tenemos miedo a buscarnos a nosotros mismos, tenemos miedo a saber de nosotros mismos, no sé por qué, porque dentro de nosotros hay una riqueza increíble. Entonces buscamos inmediatamente el teléfono, buscamos la tablet, buscamos alienarnos, salir de nosotros para ser otros, y eso es un absurdo. Sí. Yo Sí. creo que también dentro nuestro, cuando tú empiezas a reflexionar sobre tú mismo, sobre qué es lo que te gusta, sobre lo que no, también te puedes perder mucho, puedes divagar mucho y afloran pues esas inseguridades que todo el mundo tiene. A lo mejor el miedo a afrontarlas, el miedo a aceptar que a lo mejor no somos lo que queremos ser, aunque eso no tiene por qué ser malo, ¿no? Pero tenemos unos modelos muy preestablecidos a veces. Y esa introspección te puede llevar a decir, ostras, yo es que no soy como quiero ser. Y eso es enriquecedor, pero a la vez también asusta, ¿no? Y incluso es peligroso. Sí, pero claro, es la primera condición para que tú avances. Por Darte supuesto. cuenta en lo que tienes por aprender. Yo solo sé que no sé nada. Es decir, darte cuenta de eso, de lo que te falta, y cuando te das cuenta de lo que te falta es cuando tú efectivamente avanzas y esa reflexión sobre uno mismo, eso contemplarse a uno mismo, experimentarse a uno mismo, sentirse a uno mismo, vivirse a uno mismo, eso es extraordinario, porque es la forma de que puedas ir avanzando, ir conociéndote y al mismo tiempo gozando, porque tú puedes también gozar de una tristeza o de una alegría, porque tienes una tristeza por lo que sea, gozar en el sentido de comprender el valor que tiene aquello, la fuerza que tiene aquello, cómo te va curtiendo, cómo te va haciendo. Y todo eso se hace cuando tienes una cierta honradez entre tu pensamiento y tu vida. Tu comportamiento. Exacto, tu comportamiento. Si quieres entre pensamiento, entre pensar y sentir, o entre incluso inconsciente y consciente, que haya una relación ahí que sea honesta. Y entonces cuando hay una corriente de avance. Bueno, creo que hemos hablado, claro, este es un tema muy extenso que daría para estar hablando horas y horas de cualquiera de las fuentes de aprendizaje. Creo que hemos hablado un poco de todas, hemos podido analizar, explicar por qué creemos que son importantes y qué nos pueden aportar, y esperemos que hayáis disfrutado del vídeo. Claro, sí, efectivamente. Esto es interesante porque hay personas que se aburren. Hay personas que yo no puedo entender nunca esto. Hay personas que se aburren en el sentido de que rechazan la vida, lo rechazan, cuando es tan maravilloso, es tan increíble, solo con estos 4 puntos que hemos indicado aquí, ¿no? Aprende de los otros, aprende de ti mismo, aprende de la naturaleza, aprende de la cultura, que es inabarcable.
Ahí puedes efectivamente meterte en ese mundo y verás qué maravilloso es. Y verás cómo podrás avanzar y cómo te podrás ir construyendo y cómo te podrás ir formando.